porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yara Ñe. Estamos en nuestros cursos bíblicos, estamos iniciando en este día, queridos amigos. Les invitamos a todos ustedes a formar parte de nuestro movimiento Ñande Yara Ñe. No se olviden que también tenemos e invitamos a todos aquellos que quieran ser aportantes, es decir, aquellos que quieran ser padrinos de nuestras transmisiones, principalmente a través de la televisión, a través de las redes sociales. Y recuerden que en la medida en que nos dejamos tocar por Dios, Ñande Yara Ñe tendrá que ir abriéndose a las necesidades de los niños de la calle, de los jóvenes, de los ancianos, de los jóvenes adictos también que están en las adicciones. O sea, hay que ir recuperando y ofreciendo lo mejor de nosotros mismos porque Dios toca nuestro corazón. Y no se olviden de otra cosa muy importante que le estamos diciendo. Ñande Yara Rape. Ñande Yara Rape, que quiere decir justamente el caminar con María. Ñande Yara Onwajebe Ñande Rogabe, Ñande Yara Onwajebe Ñande Saluda Mía, lleva una visita que nos hace. Onwajea Oasabe Ñande Rogarubi. Es esta propuesta que estamos haciendo para todas aquellas familias y personas que quieran recibir a la imagen de nuestra Madre, que es siempre auxilio en nuestra vida. La auxiliadora de los cristianos. Entonces ustedes llamen a nuestro número, a este número que aparece en la pantalla, y nosotros vamos a hacerle llegar, ¿verdad?, por una semanita que le visite en su casa. La auxiliadora que nos quiere ayudar también a interpretar, a escuchar, ella que fue la primera en saber escuchar la palabra de Dios, es decir, escuchando al ángel, el mensaje, el evangelio, el evangelio de Dios a través del ángel Gabriel. Justamente María encarnó en su vida la palabra, encarnando la palabra que es Jesús mismo, entonces después da a luz. Y es eso lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Entonces por eso rezamos, pedimos que nuestra Madre nos visite en nuestra propia casa, que nos bendiga y sobre todo que nos auxilie. Entonces todos los que quieran recibir a María Auxiliadora en su casa, llamen a este número. Tenemos todo el equipo que se va a acercar hasta su casa para que podamos así juntos hacer este camino también con nuestra Madre. Ñande Yara Sirape, Ayeba. Y bueno, nosotros seguimos con nuestro curso bíblico, estamos en el capítulo 14, estamos reflexionando sobre este pasaje, ¿verdad?, del mar. Hay elementos, decíamos, unas posturas muy interesantes. Hablábamos de la postura esta, de la incompatibilidad entre el viento del este, que es suficientemente fuerte como para separar las aguas, y el pueblo que camina en dirección opuesta en medio de esa tormenta. Por lo tanto, tienden a separar las fuentes y a considerar que tenemos dos narraciones distintas posteriormente unidas, decíamos la vez pasada. Así, en una se puede entender la idea de un viento que separa las aguas y produce el milagro que asusta a israelitas y egipcios, pero que hace a estos últimos decir que Dios está, ¿verdad?, con los esclavos, y huye o quedan atrapados por la confusión. Sus carros se golpean y caen al mar, donde mueren. La otra narración habría considerado solo la separación de las aguas sin ningún viento y la formación de dos paredes a los lados, entre las cuales los israelitas habrían pasado pisando suelo seco. En esa línea se asume el texto como legendario y folclórico sin valor histórico en este caso. Ahora, nuestra lectura es de otro signo, vamos a ver. Entendemos que el lector
de la antigüedad no le preocupaba la coherencia de los hechos en la narración, coherencia de los hechos, no le preocupaba tanto eso. Él lo que quiere es narrar, punto, y transmitir su mensaje. No le interesaba tanto si es coherente, si esto verdaderamente, porque es una literatura, ¿verdad? Más bien de fábula, no una literatura histórica, documentada. No sentía como una contradicción que Dios pudiera abrir el mar por medio de un viento o que a la vez el pueblo caminara en contra de ese viento sin problemas. Tampoco se plantea que hubiera paredes de agua, ni se preguntaba por el ancho de tal camino en el lecho del mar. Lo que interesa ver entonces es qué le preocupa al texto mismo, aquello que expresa lo que el texto quiere decir. Desde esta posición entendemos que el cruce del mar Rojo es parte de la narración de los portentos de Dios. Vean por aquí, los portentos de Dios. De Yara, oye, todos estos portentos. Y entonces, si esto es lo que entendemos, los portentos de Dios, que el cruce del mar es parte de la narración de los portentos. El cruce del mar entonces es uno de todos los portentos que ya hemos narrado y que ya hemos discutido anteriormente, ¿verdad? Siempre todo en defensa del pueblo. Pretende de esta manera mostrar hasta dónde puede llegar el poder de Dios. Hasta dónde puede llegar el poder de Dios. ¿Verdad? O sea, es un Dios que trabaja, es un Dios que actúa y mira cuál es el poder, ¿verdad? Y hasta qué límite llega para liberar a los esclavos de la servidumbre. Este es el compromiso. Por una parte, mostrar su poder, pero por otra parte también esta acción liberadora que tiene Jesús. Y que todo lo hizo Dios, entenderlo también eso. En todo momento la acción es Dios el que toma la decisión. El texto insiste en que en el faraón mostrara la gloria y que todo lo hizo Dios. Nótese que el mar se abre por orden de Dios y no por la acción del brazo de Moisés. Se abre por orden de Dios y no por la acción de Moisés. Esto también es importante tenerlo en consideración, ¿viste? Es siempre la acción de Dios. Peñan de Yara, lo ya página. Añande entonces ya esa cuan, ya esa peana, ñande ya yerure, Moisés go yerure, o clamai, va y ñande Yara la yapota. Y entonces Dios mismo le dice, ¿verdad? Que Él va a realizar, yo voy a hacer, yo les voy a acompañar. Moisés entonces aparece aquí simplemente como su instrumento. No hay batalla entre los pueblos, sino que incluso la muerte de los soldados será un acto totalmente divino, ¿verdad? La muerte de un soldado, ¿verdad? Será un acto totalmente divino. En consecuencia, observamos que la narración obedece al tipo de literatura religiosa que utiliza elementos de la imaginación para generar un texto que une el poder y la voluntad de Dios. Vean entonces, porque dice, obedece al tipo de literatura religiosa que utiliza elementos de la imaginación para expresar el poder y la voluntad de Dios. Entender su mensaje. Y bueno, volvemos así enseguida con más. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitaquí, y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan y se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Este grupo de peregrinos son alumnos de un instituto de herencia en Ciudad Real, España. Se trata del Hermógenes Rodríguez. Viajaron con sus profesores y con algunos familiares. Es un instituto de educación pública, enseñanza pública, donde como fruto de los acuerdos Iglesia-Estado se imparte para los alumnos que libremente eligen la asignatura de religión católica. Llevan meses estudiando religión y han viajado a Roma para profundizar en lo que han aprendido. Para los profesores es importante que los alumnos vean que la teoría que han aprendido tiene un reflejo especial en Roma. La humildad, una iglesia que es pobre para los pobres, una iglesia que vive descentrada de sí mismo, una iglesia para abrazar y para amar al mundo, para ser de esa manera signo evangélico como el Señor Jesús lo fue. Han visto algo que es real, que han visto que está ahí el Papa y que es parte de su iglesia y que lo vean un poquito más cercano. Han bastado 5 días en Roma para ver con nuevos ojos la asignatura que llevan meses estudiando. Regresan con el desafío de ponerla en práctica en sus propias vidas. El 21 de febrero comienza la cumbre sobre abusos en el Vaticano y para prepararla el Papa ha pedido a los obispos que se reúnan con las víctimas. Francisco también lo ha hecho porque dice que escuchándolas es como se comparte su dolor y se comienza el camino de curación para ambas partes. En este encuentro en la Universidad Gregoriana de Roma, el organizador de la próxima cumbre y la representante especial de la ONU sobre la violencia contra los niños intercambiaron impresiones sobre cómo ayudar a las víctimas. Actualmente lo más importante es escuchar a las víctimas de abuso. Cuando las escuchas y compartes el dolor, la rabia, el enfado, las lágrimas y la esperanza de personas que han sufrido, no puedes seguir siendo el mismo. Lo primero es hablar de ello, transmitir el mensaje de que es inaceptable. También explicar lo que se puede hacer, explicarlo a las familias y a las comunidades, ayudarles a que entiendan que no se acepta ninguna forma de violencia y que pueden denunciar, pueden aportar sus experiencias dolorosas a las instituciones que existen para apoyarlos. A algunos sorprende que las víctimas tarden años en constatar el abuso, pero es lo normal, pues la violencia sexual a menudo comienza a una edad muy temprana, cuando la víctima es más vulnerable. Según Hans Zollner, las víctimas de abusos necesitan hasta 30 años para asimilar lo ocurrido y empezar a hablar de la terrible experiencia. También tenemos que darnos cuenta de que algunos de ellos nunca hablarán de esto porque no encuentran el momento ni la persona adecuada para abrirse.
Aunque hayan tratado de contarlo a sus padres o a otros dignos de confianza, muchas veces las víctimas dicen que no se les creyó. Entonces se apagan, lo reprimen, intentan olvidar lo que ocurrió. El peor mensaje que podemos dar a las víctimas es que no importan, que no son lo suficientemente importantes. Por eso, con vistas al próximo encuentro de obispos en el Vaticano, destacan que hace falta que se condene cualquier forma de violencia, que se informe cuando se detecte alguna y que se faciliten mecanismos para escuchar a las víctimas tanto en la Iglesia como en la sociedad. Volvemos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre este capítulo hermosísimo del libro del Éxodo, capítulo 14. Y decíamos, aquí sobre todo lo importante es conocer, ¿verdad?, toda esa acción de Dios en la vida del pueblo, la acción de Dios en la vida de las personas, cómo Él libera a su pueblo y cómo también, ¿verdad?, se pasa el Mar Rojo. Vamos a mirar un poquitito con respecto a estos elementos desde nuestra lectura, decíamos. Vamos a mirar ahora cómo Dios abre el camino por el mar. Tampoco se plantea, ¿verdad?, que hubiera paredes, por ejemplo, decíamos, de agua, y se preguntaba por el ancho, ¿verdad?, de tal camino en el lecho del mar, que hemos dicho. Lo que le interesa es ver qué le preocupa al texto mismo, aquel que expresa lo que el texto quiere decir. Desde esta posición entendemos que el cruce del mar es parte de la narración de los portentos, o sea, Dios que actúa, son los portentos de Dios en defensa siempre de su pueblo. Pretende mostrar hasta dónde puede llegar el poder de Dios. Sino que porque con eso te está diciendo que la fuerza de Dios está por encima de todo, ¿verdad? Y hasta qué límite llega también para liberar a los esclavos de la servidumbre. El texto insiste en que en el faraón mostrara su gloria y que todo lo hizo Dios. Todo lo hizo Dios. Todo lo hizo Dios. Después el texto insiste en que el faraón mostrará su gloria y que todo lo hizo Dios. Nótese que el mar, ¿verdad?, se abre por orden de Dios y no por la acción del brazo de Moisés. Esto es importante, ¿verdad?, que es solo un instrumento. O sea, Moisés oye Moisés veñan de yara, pobre añan de yara, él oye poajina, él o dividía, y entonces esto es lo que el autor sagrado nos quiere transmitir. Nos está queriendo decir que Dios no nos abandona, que Dios siempre está con nosotros. El israelita que se siente atacado porque viene, dice, el faraón con todo su ejército, el mar, que es una gran muralla, y entonces, ¿qué hacemos? Sin embargo, con todos estos portentos de Dios sobre su pueblo, te está queriendo decir, ¿verdad?, que Él es quien actúa y que Moisés es un instrumento. No hay batalla entre los pueblos, sino que incluso la muerte de los soldados será un acto totalmente divino. Ahora, en consecuencia, observamos que la narración obedece al tipo de literatura religiosa que utiliza elementos de la imaginación para generar un texto que exprese el poder y la voluntad de Dios, ¿cierto? Aquí entonces miramos más la consecuencia, ¿verdad? Es otro tipo de literatura, elemento de la imaginación para decir sobre el poder y la voluntad de Dios. Utiliza estos elementos, pero para apuntar a la voluntad de Dios. Hay una racionalidad interna del texto que responde a sus propias preguntas, pero que no se detiene en otras. Por ejemplo, la mención de que los egipcios siguieron a los israelitas por el lecho del mar es una prueba de que la narración no se detiene en detalles, ni pregunta como si los egipcios no los atemorizó ver las paredes de agua a sus lados, o si realmente creyeron que el Dios que abría las aguas para liberar a los esclavos iba a permitir que ellos también utilizaran ese camino para impedir que huyeran y oponerse a su plan. El objetivo de la narración se ha cumplido al establecer que
La liberación es un regalo de parte de Dios a su pueblo. Bien, entonces lo que hace ¿verdad? Incluso dice, ¿verdad?, que el pueblo israelita, o sea, no entran los detalles, O que yendo que ye que tanto ye que hay para ella pota, que hay coña de guanabi, te que yo recuerda guanante. Claro, ver un portento así tan grande te llama la atención, ¿verdad? Es como para llamarle la atención a cualquiera, es como para decir, va el oicoago ave, va la yeyapota, ayepa. Y bueno, y así entonces estamos reflexionando, ¿verdad? Del 24 al 29 nos sigue presentando este capítulo 14 del 24 al 29. Dice, cuando estaba por despuntar el alba, el Señor observó las tropas egipcias. A ver, Outamala y Bahía Ginella, ¿verdad? Porque el Señor ahora mira un poquitito desde la columna de fuego y sembró la confusión entre ellos. Además, frenó las ruedas de sus carros de guerra, haciendo que avanzaran con dificultad. Los egipcios exclamaron, huyamos de Israel, porque el Señor combate en favor de ellos contra Egipto. A ver, oñandumas y veina, va, y lo digo a ñande yara o imagen de acuerda o ñande contra, va, para ya pota. El Señor dijo entonces a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios, sus carneros y sus ganados. Moisés extendió su mano sobre el mar. Al amanecer, el mar volvió a su cauce. Qué lindo esto entonces, cómo se nos está presentando, ¿verdad? Y todo lo que nos está diciendo en esta oportunidad. Bueno, ¿qué sucede aquí con respecto a la columna, verdad? Es a la vez de fuego y nube. Se dice que desde allí Dios confundió el campamento, Mahanel, que puede entenderse también como el ejército de los egipcios. La narración gira entonces hacia otra nueva acción de Dios que confunde al ejército enemigo y actúa sobre las ruedas de sus carros para que no puedan avanzar normalmente. Porque siempre decíamos que era el Señor el que actúa. Moisés lo único que hace es su servidor. En la medida en que Dios le ordena, él va haciendo. De ahí como Moisés o Boñe Moipés no debe a él y bueno, pella pota dale, ese la jefe, pella porque amó, ¿verdad? En un sentido muy humano. Tal vez el autor sagrado con esto nos está queriendo decir que justamente ante una situación tan difícil en que estaba viviendo el pueblo, solamente esa acción de Dios es la que cambiaría, ¿verdad?, toda la forma de ser del pueblo con respecto a Dios. En ese momento, cuando los egipcios descubren a Dios que está trabajando bajo sus enemigos, y uno puede preguntarse si ante las paredes de agua no habían sido cuenta de que algo sobrenatural estaba al lado de quienes ellos perseguían. Y bueno, vamos a volver enseguida con más ñande yarañe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de ñande yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí
a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, acá entiendo. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitad. Y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Los años de oscuridad y brutalidad del autodenominado Estado Islámico han dejado heridas profundas que tardarán en sanar, sobre todo entre las comunidades yazidíes y cristianas. Pascal Eguarda, cristiana y exministra iraquí, lleva meses escuchando y recopilando los testimonios de las torturas que han sufrido especialmente las mujeres. Muchas mujeres cristianas vivieron esto también. Ellas también fueron torturadas. Todo lo que hemos escuchado que le hicieron a las yazidíes se lo hicieron a las cristianas, solo que las cristianas fueron menos que las yazidíes. Cientos de estas mujeres siguen desaparecidas. Algunas han podido ser rescatadas de los últimos reductos que quedan del ISIS. Militarmente los terroristas están casi derrotados, pero el temor de que puedan volver a recomponerse si no se combate la mentalidad yihadista de raíz sigue presente. Ese espíritu existe, está ahí, y los musulmanes que no ven a sus vecinos como hermanos, como ciudadanos, como compañeros en la misma tierra y con los mismos derechos, podrían hacer lo mismo en cualquier otro momento. La gente de buena voluntad no debe aceptar esto. Mosul nunca ha estado sin cristianos. Muchos allí se confiesan entristecidos por no ver a cristianos allí. Comunidades enteras se fueron juntas o se convirtieron en otra cosa mientras el ISIS estuvo allí. En 2017 la ciudad fue liberada del yugo de los extremistas, pero el regreso de los cristianos está siendo lento, ya que buena parte de Mosul sigue prácticamente en ruinas. Pascal aboga por un compromiso político en el que se respeten y reconozcan los derechos de todos los iraquíes para poder reconstruir el país también de la debacle moral. Tenemos que respetar esta convivencia y esta fraternidad porque nos sentimos hermanos. Cuando llegó el Daesh, yo, cristiana de Bagdad, recibí en mi casa a musulmanes chiitas y sunitas para protegerlos en mi casa y no dejar que los mataran. La exministra iraquí visitó Roma para participar en este encuentro sobre el futuro de las minorías religiosas en Oriente Medio, que fue organizado por la Fundación Promoción Social. Ñande Yarañé, seguimos con nuestro programa de todos los días, nuestra formación bíblica. Invitamos también a todas las personas que quieran unirse siempre a nuestro movimiento Ñande Yarañé y sobre todo a aquellos que quieran apadrinar, ¿verdad? Para que podamos, con su aporte, con su ayuda, siempre estar en los medios de comunicación. Le agradecemos sinceramente su contribución.
el Señor les bendiga a todos y nos ayude a todos también a evangelizar y a hacer el bien. Que la palabra de Dios llegue al corazón de cada paraguayo, de cada persona, que llegue al corazón de nuestra sociedad y que nos pueda transformar principalmente, porque peñan de yarañe es un ajeno, peñan de corazón me lleva, veamante a pedir la ñan de mondota ve, ñan de la pichacuera de donde ve lleva ya pojan a pedir por mía, a los que necesitan, a los chicos de la calle, a los jóvenes que están en la adicción, a los ancianos, a los enfermos. Todo eso depende ya de nosotros, de cómo nos encontramos ante el Señor. Y bueno, vamos a seguir entonces con estos versículos que van del 24 al 29. Es muy interesante cómo se presenta, ¿verdad?, el Señor. Cuando estaba por despuntar el alba, dice el Señor, observó las tropas egipcias desde la columna de fuego. Venían de Yara, entonces, oína, desde ahí. Es muy pintoresco, ¿verdad?, cómo se te está presentando. Peñan de Yara o Pebeo Mañágina es la columna de fuego y de nube. Siembra la confusión entre ellos. Además, dice, frenó las ruedas de sus carros de guerra, haciendo que avanzaran con dificultad. Los egipcios exclamaron, huyamos de Israel, ya que hay, porque el Señor combate en favor de ellos, en contra de Egipto. El Señor dijo a Moisés, tiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios, sus carros y sus guerreros. Moisés tendió su mano sobre el mar y al amanecer el mar volvió a su cauce. Los egipcios ya habían emprendido la huida, pero se encontraron con las aguas y el Señor los hundió en el mar. Las aguas envolvieron los carros y los guerreros de todo el ejército del faraón que habían entrado en medio del mar para perseguir a los israelitas. Ni uno solo se salvó. Los israelitas, en cambio, caminaron por el cauce seco del mar, mientras las aguas formaban una muralla a derecha y a izquierda. Qué lindo entonces. Él dice, la columna ahora es a la vez fuego y nube. Entonces, ya caña de Peama Oikuri, cuando la acompañaba, o sea, es Dios mismo en su acción, decíamos. Esto es muy interesante, ¿verdad? Se dice que desde allí Dios confundió el campamento. Mahané se dice campamento, el Mahané, confundió. Puede entenderse también como ejército, Mahané, campamento o ejército. O sea, confundió a los egipcios en este sentido. Gira entonces hacia una nueva acción de Dios ahora, que confunde al ejército enemigo, le confunde totalmente y actúa sobre las ruedas de sus carros para que no puedan avanzar normalmente. O sea, ñan de Yara y nada ya pues, va, es interesante ver. Va, esa pela ñan de mocne, esa esa cañan de ya pana, ñan duana peñan de Yara y potada, pero hope ñan de Yara hoy ñan muy peñan de donde lleva. Aquí se pone como fuego y nube, como diciendo, yo estoy aquí atento, hijo querido, a lo que vos necesitas, pero para que vos puedas liberarte, porque ñan digo, a ver, ñan que está de una liberación. De ese árabe. Diga, tú y la arepa estás siempre siendo esclavo del mal. Te encontrás entre la espada y la pared. Aquí te encontrás entre el mar y el ejército de egipcio. Bueno, en este momento, cuando los egipcios descubren que Dios está trabajando, ¿verdad?, para sus enemigos, uno puede preguntarse si ante las paredes de agua no se había ya dado cuenta de algo sobrenatural que estaba al lado de quienes ellos perseguían. Pero otra vez vemos que para el texto no hay contradicción, sino que una línea narrativa coherente, ¿verdad? Todo. Al darse cuenta del verdadero adversario que tienen delante, quieren regresar, pero ya es demasiado tarde. Y sí, acá hay una jonte más, y se va, ¿verdad? Y ellos también se arriesgan. Pero por eso dice, acá viendo Yesha Cuaina, o sea, viste que no hay tampoco una visión clara de quién es el enemigo o con quién estoy peleando. Bueno, sembró confusión, frenó las ruedas, haciendo avanzar, viste que todo. Y aquí recién en el 25 dice, los egipcios exclamaron cuando se dan cuenta, huyamos de Israel porque el Señor combate en favor de ellos contra Egipto. Pero ya era demasiado tarde. Dios ordena a Moisés extender su mano y las aguas regresan a su lugar, atrapando, ¿verdad? En el 26, el Señor dijo a Moisés, tiende tu mano sobre el mar
para que las aguas se vuelvan contra los egipcios, sus carros y sus guerreros. Añandemba, ella pedaña pensata peñandere kobe penguana yepa, a ver, pedaña importante. Primero es esa confianza total en el Señor, como decíamos, cuando hay liberación o cuando hay deseo de salir, de liberarnos y nos ponemos en manos del Señor, ciertamente que el Señor actúa, el Señor trabaja, eso es lo que te está queriendo decir aquí. O sea, te da toda esa plena confianza. Abre hasta lo imposible, hace que dice, abrir el mar para vos, para que entre, quiere decir que hace incluso lo imposible, para que puedas salvarte, para que nos puedas salvar. Y bueno, después el enemigo ciertamente te está diciendo, el enemigo descubre, ¿verdad? Pero lo que vos estás haciendo es observar lo que hace Dios contra el enemigo. Es decir, Dios está destruyendo a tu enemigo y por eso dice, cuando ellos dicen, huyamos de Israel, porque el Señor combate en favor de ellos contra Egipto. Y ahí entonces el Señor extiende, le dice a Moisés, tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios, sus carros y sus guerreros. Esto también es muy importante para nosotros entenderlo de esta manera, ¿verdad? Otro, se puede señalar también dos puntos llamativos. Por un lado, el texto está interesado en señalar que todo el ejército del faraón fue cubierto por las aguas. Todo el ejército, viene en contra, ¿verdad?, del mismo mal. Ese mal que nosotros deseamos, la muerte para los demás, después que se nos vuelve encima, ¿verdad? Estamos nosotros ante esta situación. Lo que parecía una exageración al insistir en que el faraón había convocado a todos los carros de Egipto, ahora se revela en su intención teológica, ¿verdad? El triunfo de Yahvé no es sobre una pequeña porción del ejército, sino que sobre todas las fuerzas que el ejército disponía, es decir, contra todos. Dios entonces elimina a todos de lo que ellos disponían. Por otro lado, podemos preguntarnos si el faraón también murió en el mar. El texto no dice nada al respecto, pero la expresión todo el ejército y no quedó ni uno solo, parece indicar que también el faraón habría muerto. Es decir, nosotros pues aquí entendemos, ¿se acuerdan? Cuando muere el primogénito, de cierta manera ya moría Dios. Ahora muere también el faraón y con esto entonces termina verdaderamente la idolatría. Aquí entonces es la liberación total. El paso del Mar Rojo es liberarnos del primogénito, el futuro rey, faraón, y ahora muere ya también el actual Dios de Egipto. Israel está totalmente liberado de toda idolatría. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos.
Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente, desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Hoy, 21 de febrero, la Iglesia recuerda a San Pedro Damián. Nació en Ravenna, Italia, en el año 1007. Quedó huérfano muy pequeñito y un hermano suyo lo humilló terriblemente y lo dedicó a cuidar cerdos y lo trataba como al más vil de los esclavos. Pero de pronto un sacerdote, el padre Damián, se compadeció de él y se lo llevó a la ciudad y le costeó los estudios. En honor a su protector, en adelante, nuestro santo se llamó siempre Pedro Damián. El antiguo cuidador de cerdos resultó tener una inteligencia privilegiada y obtuvo las mejores calificaciones en los estudios, y a los 25 años ya era profesor de universidad. Pero no se sentía satisfecho de vivir en un ambiente tan mundano y corrompido, y dispuso a hacerse religioso. Estaba meditando cómo entrarse a un convento, cuando recibió la visita de dos monjes benedictinos de la comunidad fundada por el austero San Romualdo, y al oírles narrar lo seriamente que en su convento se vivía la vida religiosa, se fue con ellos, y pronto resultó ser el más exacto cumplidor de los severísimos reglamentos de su convento. Pedro, para lograr dominar sus pasiones sensuales, se colocó debajo de su camisa correas con espinas. Cilicio se llama esa penitencia. Y se daba azotes, y se dedicó a ayunar a pan y agua, pero sucedió que su cuerpo, que no estaba acostumbrado a tan duras penitencias, empezó a debilitarse, y le llegó el insomnio, y pasaba las noches sin dormir, y le afectó una debilidad general que no le dejaba hacer nada. Entonces comprendió que las penitencias no deben ser tan exageradas, y que la mejor penitencia es tener paciencia con las penas que Dios permite que nos lleguen, y que una muy buena penitencia es dedicarse a cumplir exactamente los deberes de cada día y a estudiar y trabajar con todo empeño. Esta experiencia personal le fue de gran utilidad después al dirigir espiritualmente a otros, pues a muchos les fue enseñando que en vez de hacer enfermar al cuerpo con penitencias exageradas, lo que hay que hacer es hacerlo trabajar fuertemente en favor del reino de Dios y de la salvación de las almas. En sus años de monje, Pedro Damián aprovechó aquel ambiente de silencio y soledad para dedicarse a estudiar muy profundamente la Sagrada Biblia y los escritos de los santos antiguos. Esto le servirá después enormemente para redactar sus propios libros y sus cartas que se hicieron famosas por la gran sabiduría con la que fueron compuestas. En los ratos en que no estaba rezando o estudiando, se dedicaba a labores de carpintería y con los pequeños muebles que construía ayudaba a la economía del convento. Al morir el superior del convento, los monjes nombraron como su abad a Pedro Damián. Este se oponía porque se creía indigno, pero entre todos lo lograron convencer de que debía aceptar. Era el más humilde de todos y pedía perdón en público por cualquier falta que cometía. Y su superiorato produjo tan buenos resultados que de su convento se formaron otros 5 conventos y 2 de sus dirigidos fueron declarados santos por el sumo pontífice, Santos Domingo Loricato y San Juan de Lodi. Este último escribió la vida de San Pedro Damián. Muchísimas personas pedían la dirección espiritual de San Pedro Damián. A 4 sumos pontífices les dirigió cartas muy serias recomendándoles que hicieran todo lo posible
para que la relajación y las malas costumbres no se apoderaran de la Iglesia y de los sacerdotes. Criticaba fuertemente a los que son muy amigos de pasear mucho, pues decía que el que mucho pasea muy difícilmente llega a la santidad. Otra labor que le agradaba muchísimo era el ayudar a los pobres. Todo el dinero que le llegaba lo repartía entre las gentes más necesitadas. Era mortificadísimo en comer y dormir, pero sumamente generoso en repartir limosnas y ayudas a cuantos más podía. El sumo pontífice lo envió a Ravenna a tratar de lograr que esa ciudad hiciera las paces con el Papa. Lo consiguió, y al volver de su importante misión, al llegar al convento sintió una gran fiebre y murió santamente. Era el 21 de febrero del año 1072. Inmediatamente la gente empezó a considerarlo como un gran santo y a conseguir favores de Dios por su intercesión. El Papa lo canonizó y lo declaró doctor de la Iglesia por los elocuentes sermones que compuso y por los libros tan sabios que escribió. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitad. Y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Seguimos con Ñande Yara Ñe. Estamos entonces, queridos hermanos, queridos amigos, reflexionando sobre este capítulo maravilloso, ¿verdad?, del libro del Éxodo, el paso del Mar Rojo.
en el capítulo 14. Y estamos viendo los últimos elementos. Decíamos que con la pregunta que nos hacíamos, o manoico te condo manoi la faraona y goape. No te dice así directamente, pero te da a entender, porque dice que no quedó ninguno, nadie, o manon baiteigo, y todo el ejército. A faraón cojo ahí curi gente cuera. Y que paite curi cuera. Entonces dice no quedó ninguno. Solamente después, en todo caso, dice que aquel día el Señor salvó a Israel de las manos de los egipcios. Israel vio los cadáveres de los egipcios que yacían a la orilla del mar y fue testigo de la hazaña que el Señor realizó contra Egipto. El pueblo, dice, temió al Señor y creyó en Él, en Moisés su servidor. Dos elementos, creyó en Él. Es decir, creer en Dios significa adherirse, es decir, es en el aspecto religioso también. Porque decíamos que el faraón simboliza o es el dios de Egipto, era un dios. Con el primogénito habíamos dicho que ya había muerto la sucesión, ¿quién posiblemente tendría que ser después? El dios. Ahora, con la muerte del faraón, aquí, en esta circunstancia, quiere decir que Opama, ahora sí que estamos totalmente liberados, ya no existe un dios extranjero, ya no existe un ídolo para nosotros, ya no existe entonces otro dios, solamente, y por eso dice, creyó en él, es decir, se adhirió totalmente en Yahvé, porque esta pues es la lucha continua, ¿verdad?, que encontramos en la Biblia. Si ustedes miran un poco y se acuerdan más atrás, decía luego el 17, por ejemplo, yo voy a endurecer el corazón de los egipcios y ellos entrarán en el mar detrás de los israelitas, ya, Moimaoinaguri. 17, después dice, así me cubriré de gloria, me cubriré de gloria. Dice de Yara que se cubre de gloria. Está queriendo decir que verdaderamente él se presenta como el Dios, ¿verdad? Se cubre de gloria sobre el faraón y su ejército, sus carros y sus guerreros. Parece que ya te está adelantando. Después dice, los egipcios sabrán, escuchen bien, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Yo soy el Señor. El problema que hay por detrás, el problema de la idolatría, ¿verdad? Y cuando yo me cubra de gloria a expensas del faraón, de sus carros y de sus guerreros. Y después ya comienza, ¿verdad?, la acción. Y este es el elemento que nos quiere indicar, que nos quiere señalar, que nos quiere ayudar, ¿verdad?, a comprender. Bueno, todo el ejército entonces muere ahí. Ahora, el narrador al final, ¿verdad?, va a resumir en los siguientes versículos, el 30 y el 31, que se destaca esta salvación de parte de Dios, que viene finalmente ahora cumplido en este momento. La importancia de esta narración consiste en que tras las plagas y la huida, es aquí donde finalmente quedarán fuera de las manos de los egipcios y donde el faraón será derrotado en forma definitiva. Ya es esta es la forma como te muestra. Por fin entonces, ahora sí que ya estamos liberados. Entonces ñandela ña ponanduana a ver, peñandere kobe, pejape, ñandero gapupe, peñandenetame. ¿Quiénes son nuestros faraones, verdad? Los faraones de nuestra vida. Los faraones que no nos dejan, ¿verdad?, en libertad. ¿Verdad? Que no nos dejan ser libres, estamos siempre maniatados a como ellos piensan y como ellos quieren, ¿verdad? Entonces dirigen nuestra propia vida, dirigen en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de organizarnos, ¿verdad? Se destaca entonces que la salvación que Dios promovía se efectuó finalmente en ese momento. Hoy, coma. La importancia de esta narración consiste en que tras las plagas y la huida, aquí finalmente totalmente libres. Ahora, al cruzar el mar, estarán fuera del territorio de cautividad y ya no tendrán que temer las represalias de sus amos. Cruzar el mar, Jesús que camina sobre el mar, ya relectura, Nuevo Testamento, Entonces, viste, es pasar de la esclavitud a la libertad. ¿Se acuerdan que luego los discípulos ahí le miran a Jesús y no le reconocen? Es un Jesús que camina sobre el agua.
Ahí no se abre, ¿verdad?, el mar de Galilea, pero sí Jesús que está por encima del mar. Pasan a la otra orilla, del mar, ¿verdad? Es decir, nos sentimos totalmente ahora nuevos, liberados, totalmente acompañados por Dios. Y atrás quedan todos los demás. Todos nuestros faraones, todos nuestros pecados, todo aquello que nos ata, todo aquello que no nos deja entonces salir adelante. Por lo tanto, se cierra con la información de que ante la acción de Dios, entonces el pueblo temió, temor de Dios, y creyó en Él y en Moisés. Creyó en Dios y creyó en Moisés. Dos cosas importantes. Se fortalece entonces el vínculo entre Dios y Moisés. Vínculo entre Dios y Moisés. Hecho que irá creciendo a lo largo de todo el libro. En la medida en que ese pueblo reconoce, sabe la presencia de Dios que actúa, entonces, entonces reconocemos, Dios actúa, Dios no nos deja. Entonces, lo reconoce, aquel día, muchas veces y aquel día el Señor salvó a Israel, está bien. Israel vio los cadáveres, a las orillas del mar. Y fue testigo, hazaña de Dios. Entonces el pueblo temió al Señor, el temor de Dios, el respeto de Dios, se adhirió al Señor y a Moisés también. Entonces, esta experiencia histórica de la liberación contribuye a generar más fe. Y así entonces, tantos portentos y maravillas acrecienta nuestra fe en esa liberación que Dios puede realizar entre nosotros. Bueno, bien importante, queridos amigos, queridos hermanos. Y bueno, así entonces les invitamos a todos ustedes a seguir reflexionando sobre la palabra de Dios, esta cosa hermosísima que el Señor nos regala. Vamos concluyendo por el día de hoy. Les invitamos siempre a que ustedes hagan parte de nuestra gran familia Ñandeyara Ñe. Es decir, Ñandeyara, la Virgen María, la auxiliadora, que nos visita en nuestra casa, que nos visita en nuestros hogares. Les invitamos a que ustedes también la reciban, la acojan por una semana para rezar, pedir su auxilio y para que nos ayude siempre a vivir como buenos cristianos. Llamen, infórmense a estos números siempre de nuestra pantalla para que podamos hacer este gran servicio de la evangelización en nuestro Paraguay. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñandeyara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por